Si de algo hemos hablado en este espacio es de cómo a Donald Trump se le repiten, como en un bucle político, ciertas aristas o aspectos de su primer mandato y evidentemente no para bien. Aunque últimamente lo más mediático del ocupante de la oficina oval es su divorcio político del magnate Elon Musk y el dime que te diré que ambos han dejado en redes, lo verdaderamente importante es ver las nuevas protestas que se han levantado en su contra y también en contra de una de sus políticas más controversiales y violatorias de los derechos humanos, las redadas antimigrantes y las deportaciones in situ. Estas evocan otras que a Trump también le apretaron el zapato, por así decirlo, hace 5 años atrás. Sobre este tema hablaremos en la presente entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. El 25 de mayo de 2020, hace poco más de 5 años, el mundo entero sufrió una conmoción al escuchar las súplicas de George Floyd, un hombre negro de 46 años que clamaba por aire, mientras un policía blanco, Derek Chauvin, se arrodillaba sobre su cuello por 9 minutos con 29 segundos. A Chauvin lo acompañaban otros 2 oficiales y todo quedó en cámaras y se volvió parte del imaginario de un movimiento que trascendió fronteras federales y nacionales, apuntando al racismo sistémico y a lo poco que una vida negra valía en Estados Unidos a los efectos del gobierno. Trump estaba cerca de su fin del mandato en aquel entonces y mucho influyó esta protesta que comenzó el 26 de mayo en los resultados electorales de ese ciclo comicial en el que perdió la contienda contra Joe Biden. Aunque hubo ciertamente saqueos y quiebre de propiedades, también desde la policía se usó fuerza desproporcionada, con el empleo de gases, disparos de balas de goma a los protestantes e incluso hasta los ojos, así como bloqueos físicos violentos. También en ese momento se desplegó a la Guardia Nacional, pero no fue Trump quien la empleó, algo de lo que él se jacta sin razón. En realidad, y siguiendo lo establecido, fue el entonces gobernador Tim Walz quien invocó a la Guardia Nacional, pero en su instancia federal. Para finales de junio de 2020 ya se habían producido más de 4.700 manifestaciones en Estados Unidos, una media diaria de 140, con una estimación de entre 15 y 26 millones de participantes en total. Las protestas de 2020 iniciaron con el asesinato de Floyd, pero también movieron las causas de Trayvon Martin, Breonna Taylor, Rayshard Brooks y otros tantos que perecieron a manos de la policía, la impunidad y el racismo sistémico. Estas protestas, las actuales, se desarrollan también contra otra política de discriminación y sesgo, en otro estado demócrata y también en favor de una minoría esencial para la economía y la historia de los Estados Unidos. Las protestas comenzaron en Los Ángeles el 6 de junio, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvo al menos a 45 personas. Estas no tienen un único nombre, sino que defienden a la comunidad latina migrante, esa que ahora ve familias fragmentadas y también segregación. En esta ocasión, Trump sí invocó a la Guardia Nacional a desplegarse en California, un acto que violenta la ley federal y a las instancias de las gobernaciones y que no ocurría desde 1965, cuando Lyndon Baines Johnson las desplegó en Alabama. El propio gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los protestantes que no llegaran a donde Trump los quería ver, es decir, al caos y la violencia, para darle motivos a una escalada violenta contra ellos, y llamó al actual mandatario dictador por incitar y provocar a la violencia, crear caos masivo, militarizar las ciudades y detener a sus opositores. Hay, eso sí, una politización dual de la protesta, muy usada por Trump para ejercer control militar sobre el estado demócrata más fuerte y también del lado azul para arremeter con causa aparente contra el mandatario. Por demás, es importante entender que las protestas por George Floyd se dieron en tiempos de pandemia, donde la economía fallaba y se perdían libertades sociales, algo muy similar a estas que ocurren en medio de las propias deportaciones y del impacto para nada positivo de la guerra arancelaria. Y no es coincidencia que el detrimento de la economía sea un elemento común de ambas protestas. Sobre las protestas también hay diferentes aristas y visiones. La ex vicepresidenta Kamala Harris afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional es una escalada peligrosa destinada a provocar el caos y acusó al presidente Trump de llevar adelante una agenda cruel y calculada para sembrar el pánico y la división. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sabido sobrellevar los ataques sobre sus connacionales y su economía desde Estados Unidos, criticó las últimas medidas migratorias de Estados
Estados Unidos, particularmente con las redadas y el uso de la violencia contra migrantes mexicanos por parte del gobierno. Además, abogó por una reforma integral que considere las necesidades de los migrantes mexicanos en esa nación. Si las protestas perviven o perecen en lo inmediato, es cuestión de tiempo y jugadas políticas, pero lo que sí dejan claro una vez más es el descontento con los polos de poder opresor, con las decisiones verticalistas que despojan de derechos a quienes más precariedad sufren y también quienes más trabajan. Estas protestas en especial hablan mucho de cuánto importan los latinos al pueblo estadounidense y de cuánto impactan las historias de vidas de quienes padecen las deportaciones, y también han revelado la arbitrariedad de un presidente y su desprecio por la humanidad de esos mismos que él forzó a salir de sus países de origen. Yo soy Gladys, les dejo un abrazo.